Hola, hola, Dios te bendiga grandemente. Ahora sí estamos en vivo. ¿Qué les padre? No sé, ¿está nervioso, Felipe? Algo tendrá que ver con espiritual. Claro, no vamos a ser supersticiosos. Pero bueno, la gran realidad es que estamos en vivo. Ahora sí, tuvimos algunos problemitas técnicos, pero ya estamos acá desde nuestra página de Facebook, Mesa de Tres Tiempos de Reflexión. Y estábamos hablando de que vamos a hablar de Halloween y de esta celebración que te está conectando. Bueno, ahora nos vamos a ir conectando, despacito se van a ir conectando. Muchos nos mandaron WhatsApp preguntándonos por el programa, pero decía que muchas personas creen que la festividad o el festejo de Halloween es algo del continente americano, que es de Norteamérica, de Estados Unidos, y no es así, ¿no? No, por lo menos esto no. ¿No? Bueno, aunque después... Sus orígenes. Sus orígenes. Sus orígenes no, pero después se fue adaptando la tradición. Claro. Y también vamos a ver que los romanos también adaptaron también tradiciones. Hay una pelea de imperios y de civilizaciones antiguas en medio de vos decís, nada, disfrazo a los chicos y listo, no, pero hay un trasfondo de varios años. Sí. En el medio. Aún el catolicismo también lo adaptó. Tal cual. Y más o menos se modificó ahí un poquito, pero lo importante es ver de dónde viene y con qué fundamento, con qué creencia. Tal cual. Se empezó a hacer. Y algo que decías, Diego, antes de cortar la primera grabación, era de qué produce. Porque a veces no sabemos las consecuencias de los hechos que nosotros cometemos. Y uno dice, bueno, como yo no sé, la consecuencia no me pasa nada. Y no es así. No, aunque vos no sepas las consecuencias o no sepas el trasfondo, la consecuencia va a venir igual. Por algo la Biblia advierte, ¿no?, que no consultemos a los muertos. O sea, Dios por algo habla de esa manera, ¿no? Porque nosotros como cristianos por ahí sabemos que sí. Las personas que murieron, ya lo hablamos en su momento, pero las personas que murieron no pueden volver de la muerte a ser espíritus que andan por acá en la tierra, sino que dice la Biblia que Satanás o sus demonios se disfrazan. Entonces así engañan a las personas para que ellos piensen que son sus familiares o sus parientes o personas. Y de esa manera vemos la cara oculta, digamos, ¿no?, de lo que es Halloween o el Día de los Muertos, ¿no?, de lo que vamos a estar hablando hoy. Tal cual. Claro, inocentemente no es que uno tire en contra de que quizás a tu niño o a niña lo puedas vestir en forma de un superhéroe. El tema es que vos también debes conocer. Se hace ignorancia y no podemos andar como ignorantes y haciendo cosas que de repente los chicos quizás les cae bien, ¿no? Hoy de repente se visten. Pero esto va más allá. Es así la realidad, que se celebra el Día de los Muertos y también hay un trasfondo de sacrificios y muertes en algunas sectas. Claro, en realidad a veces creemos que todo pasa por el disfraz y no tenemos desde la postura más cristiana o bíblica, mejor dicho, no estamos en contra de la vestimenta y eso, sino estamos en contra de los trasfondos, claro, de las cosas que nosotros podemos conocer del detrás de escena de todas estas prácticas. Claro, sí, es lo que estábamos hablando antes, que Halloween tiene dos caras. O sea, una cara que es la de la fiesta, lo que yo estaba contando, de que por ahí en los bares, en lugares así, ya disfrazan todo el lugar de Halloween para los chicos, ¿no? Y esa es una cara, pero la otra cara es la cara oscura, digamos, claro, la de lo que estamos hablando, de los sacrificios, que esto comenzó con los celtas, ¿no? Para aquellos que no saben quién eran los celtas, fueron los primeros que poblaron Europa. O sea, eran unos sacerdotes que, digámoslo así, indoeuropeos, que fueron los primeros que poblaron Europa y empezaron con esta tradición. Y ellos le rendían culto en esta fecha a su dios o a sus dioses, pero el dios más... digamos, al que ellos más le rendían culto, al más poderoso para ellos, era Samaín, que era
específicamente que se festejaba el 31. Claro. Es más, lo hablamos con Diego hace un ratito también, antes del programa, de que el 1 de noviembre era el año nuevo celta. Entonces, en el calendario celta, el 1 de noviembre, o sea, después del 31, el primero era el año nuevo. Y también tenía algo como acá, ¿no? El tema del año nuevo para nosotros también es algo masivo, todo el mundo lo celebra, lo festeja. Y también, bueno, es un tiempo también de mucho descontrol. Y más cuando hay cosas que para algunos es normal, como entre muchas cosas, sacrificios no solo de animales, sino también de personas. Bien, quería mandar un mensaje a los que se conectaron por ahí. Sí. A Miguel Ángel Dupré también tengo. Y a ver qué más, a ver si me ayudan también, Juancho. La tenemos a Mariela Frías, Dios te bendiga. Joy Roldán, bendiciones, toda la familia está ahí mirándonos. Mendoza, hola. Muy bien. Bien, se escucha mejor, Florencia Oliva también. Bien. Eso quería preguntar, como hablaba Juan que tenemos una cámara nueva, quería preguntar si se escucha bien, si nos están viendo bien, si que nos comenten. Si nos ven más, claro. Es la cámara. Es la cámara. Y nos sacamos las arrugas también, así que estamos impecables. Yo estoy de 10. Sí, de 10, estamos de 10. Yo estoy de 10 también. Estamos de 10. Bien, ¿hacemos un pantallazo de lo que vamos a hablar? Sí. Y después entramos más profundo. Dale. El origen de Samaín, como dijo Gonza, el 31 de octubre, es un antiguo festival celta conocido como Samhain, fin del verano, inicio del año nuevo. Es una tradición de origen irlandés, así que bueno, la primera vez que Estados Unidos no inventó nada. Claro. Bueno, y después hizo las modificaciones. Porque el tema de las calabazas lo inventaron ellos, claro, porque era otra. Mira, abro un paréntesis y lo cierro rápido. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la magia? Sí. El programa que hicimos de la magia. Y yo dije en vivo que muchas de las prácticas ancestrales orientales terminaron llegando a Estados Unidos y las terminaron mediatizando y haciendo espectáculos de ellas. Por ejemplo, ilusionistas, magos, tapistas, prácticas que eran totalmente hinduistas, que tenían totalmente otro trasfondo, las tomaron, las practicaron. Más sensacionalistas. Claro, y las hicieron masivas y las pusieron al consumo más que nada. Acá pasa lo mismo. Halloween en los años 20 termina siendo un boom en Estados Unidos, en distintas ciudades de Estados Unidos, pero en realidad la práctica tiene otro trasfondo, que es lo que estabas hablando ahora. ¿Los shoppings están abiertos ahora? Digamos, algo sí. Sí. Imagínense ahora el Halloween que está abierto, qué casualidad, ¿no? Sí. Pero bueno, es más... Bajamos criterio de... Claro. Creían que el 31 de octubre los espíritus de los muertos visitaban el mundo mortal de los nuevos, de los celtas. Los celtas encendían hogueras para ahuyentar a los malos espíritus en una suerte de ritual que se organizaba en las colinas irlandesas. Claro, eso era... La Iglesia Católica. Sí, eso sería el 31 de octubre. Para los que están del otro lado, mientras seguimos saludando. También vamos a hablar de... ¿Cómo era? A ver, Día de los Muertos. Día de los Muertos. Ahí está. La productora del otro lado. Trick traits. ¿Cómo es? No sé cómo sería en inglés. Truco trato. ¿No? Llegó en un momento, si lo llegamos a ver, lo voy a decir igual. En un momento llegaban que la gente que vivía en la calle iba a las casas y le pedía alimento, dulce, y ellos se comprometían a orar por la gente que estaba que no está ni en el cielo ni en el infierno. En el purgatorio. En el purgatorio, ¿no? Una creencia que es católica y que ellos podían orar, que sus oraciones de los vivos hacían que podían acceder al cielo, en este caso. Y es erróneo. Totalmente. No hay purgatorio, no hay punto medio. Gonzalo, ¿qué podemos agregar de este tema? Yo acá, por ejemplo, tengo el nombre de lo que estamos hablando, Samhain, lo que significa. Sí. Ese nombre para ellos era el dios de la muerte. Oh. Eso era lo que festejaban ellos. Y esa tradición, digamos, ¿no?
fue tomando distintas formas a lo largo de los años, pero la esencia, digamos, lo que representa es lo que hoy vemos, de lo que ellos se disfrazan, ¿no? Y lo que vemos los chicos que se disfrazan pidiendo, ¿no?, dulce o truco y todo eso, es el trasfondo de lo que se hacía en esa época. Se disfrazaban con pieles de animales muertos, con cabezas de animales para, dice, para ahuyentar o para engañar a la muerte, a los espíritus. Y ese trasfondo es lo que vemos hoy, que quizás muchos no saben y lo festejan porque, no sé, porque viene de Estados Unidos, porque es algo lindo, o quiero disfrazarme, pero la realidad es que hoy lo que ellos representan es lo que se hacían hace miles de años, los celtas, ¿no? Recuerdo una clase de tercer grado de inglés, no sé por qué me pasan estas cosas de estos recuerdos extraños. Me acuerdo yo en una clase de inglés de tercer o cuarto grado, abriendo el libro de inglés y hablaba de la globalización en inglés, ¿no? Y te mostraban la computadora con ese Windows 95 y entre todas las cosas que estaban ahí estaba Halloween, instalado ahí, veías gente disfrazada. No lo sabíamos, lo veíamos en alguna que otra película de niños, de chicos de la época, pero es algo que fue llegando a este lado del continente y se fue haciendo popular día tras día, año tras año. Pero volvemos al tema, nadie conoce estos trasfondos, nadie conoce, mira, hay algo muy interesante, hay una religión ancestral celta, porque de los celtas no quedó nada. Los romanos primero invaden los territorios celtas como de toda Europa y toda Asia y un montón de lugares. Primero hacen tratados de paz, como lo hicieron en el tiempo, por ejemplo, bíblico con Jesús, que le terminan haciendo el templo, o sea, le dan lugar, caminos, todo. Pero ¿qué pasa? Después, terminaron destruyendo toda su cultura, utilizaron las festividades, las hicieron parte de su imperio y después destruyeron toda la cultura original. Pero hay una religión llamada Wicca con doble C y W que practican ritos de los antiguos celtas y ellos siguen refiriéndose a Halloween por Samaín, como dijiste vos antes, y consideran que esa noche es la noche más sagrada del año. Voy a ir a algunas preguntas. Veo comentarios, pero quiero hacer preguntas con las personas que están del otro lado. Son algunos conectados, así que me gustaría que podamos interactuar un poquito. La primera pregunta es, ¿qué representan estas prácticas para vos? Te dejo unos minutos, sé que hay un delay siempre desde que hablamos hasta que llega la pregunta, pero ¿qué representan estas prácticas para vos? Según tu idiosincrasia, no importa si sos católico, evangélico, si sos ateo o lo que sea, o la creencia que vos tengas. ¿Qué representan estas prácticas para vos? Leo un poquito de los comentarios, dice, ¿sí? Miguel Ángel Duclet dice, le buscan la artística comercial a la fiesta y actividades, tal cual. Bueno, ¿puedo acotar algo a eso que dijo? Sí. Es una gran realidad, porque dicen que, por lo menos en Estados Unidos, no sé si acá, pero en Estados Unidos y en otros países, con lo que venden el día de Halloween, viven todo el año. O sea, no necesitan, y ahora no tengo el dato acá porque no lo anoté, pero dicen que muchísimo dinero se mueve con el tema de Halloween. Así que dicen que muchos, la mayoría, vive todo el año solamente vendiendo ese día. Yo creo que las dulcerías, ¿no? El tema de los dulces. Me imagino. Con los disfraces y hablamos de un país que el 70% son obesos, imagínate. Se arma la catorme ese día. Yo pregunto, sáquenme una duda, si no le dan dulce o truco, ¿cómo sería? Bueno, la costumbre del dulce o truco... ¿Lo rompen todos los vidrios? ¿Eh? ¿Lo rompen todos los vidrios? ¿Puede ser? No. Bueno, en el peor de los casos hay hasta incendios de vivienda, no de niños, hablamos de grupos de adolescentes o más grandes. Recuerden que el vandalismo en Estados Unidos, más o menos, hablamos del vandalismo, este vandalismo de las calles, de ruptura de calles, arranca aproximadamente en los años 20, en todos estos movimientos políticos también, que generaban estos pensamientos y empezar la protesta mezclada con resentimiento y odio. Y en estas festividades lo utilizaban para que, bueno, si no te daban lo que pedías, te destruían la casa. Bueno, dice
leí algo así muy parecido, pero con ese tema. Dice que los celtas iban ese día por las casas pidiendo un sacrificio humano, y si no le dabas una persona, es como que te hacían un hechizo. Algo así. Sí. Ese representa el dulce o truco. Los encargados de hacer eso se llamaban druidas, que eran los sacerdotes. Era la clase alta sacerdotal de los celtas en ese tiempo, y bueno, como todos sacerdotes necesitaban sostener la creencia. Quiero leer un poquito. Dice acá Mariela Frías, dice: está bueno este tema para saber el trasfondo espiritual y qué hay detrás de Halloween, que va mucho más allá de la vestimenta. Claro, porque nosotros a veces en la iglesia, ¿viste? Yo siempre predico este tema cuando llegamos en la fecha, pero generalmente damos un mensaje muy esto, aquello, esto es pecado, mucho no, pero la realidad es que está bueno aprender y de ahí tomar decisiones. Porque si nosotros también festejar la vida, vamos por ese lado. Vamos ahí, claro. Porque si es oscuridad, nosotros podemos festejar la luz. Tal cual. A todo el mundo le gusta la luz, a los niños les gusta la luz y no la noche, digamos. Tal cual. Estamos haciendo algo al revés, me parece. Sí. Y la oscuridad es para, siempre sabemos que uno necesita lo oscuro para esconder algo. Así que representa eso también. Bueno, es que ahí está el trasfondo. ¿Sí? Me estoy pensando un día para inventarme, pero después voy a decir en el... Bueno, vamos a hacer algo. Para que ganemos todo. Tal cual. Algo que sea para todos. Buen proyecto. Sí. Estaría bueno. Manola Rolón dice: la gente no sabe, tampoco se toman el tiempo para averiguar cuál es el motivo. Es más, lo ven como algo nostalgioso para recordar sus muertos. La película Coco hizo furor en todo el mundo. Claro, la película de Disney Coco fue tanta el furor que hizo que hicieron una película. Tal cual. Pero bueno, inocentemente, ¿no? También uno la ve y no es tan... Pero habla de esa transición. Habla de algo que lo habíamos hablado en el programa, de que hay un gran abismo, digamos, de que uno puede llevar en su corazón a las personas que han fallecido, y bueno, y esta es la oportunidad. Por eso se habla mucho y hay muchas frases que dice: disfruta ahora tu mamá, o no solamente el Día de la Madre, sino que disfrutemos ahora y cada día. No esperar o esperar estas cosas medias sobrenaturales de que un tal día baja la gente y que no está comprobado. Tal cual. No, tal cual. Es un gran engaño. Lo que dice Diego es real y la Biblia también lo dice. Dice que en el libro en la carta de los Hebreos, lo estoy buscando, lo tenía por acá. Dice Hebreos 9:2, dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después todo el juicio. O sea, no hay fantasmas caminando, no hay muertos caminando por... No existe el purgatorio. No existe el purgatorio. Tenemos parábolas que reflejan eso. Es vago, ¿no? Porque de repente vas a hacer toda tu vida desobediente a Dios y después, bueno, dejás pagado a 10 que oren. Claro. Y vos te vas derecho. Claro, nada, no es cero. Aparte fuerte. Vas al cielo y no conoces a Dios, o querés ir al cielo y no conoces al Dios del cielo. Tal cual. Por eso sí, parece medio chocante, pero es la creencia. Para dejar un poco en claro algunas cosas, Gonza dijo que hay dos caras de la moneda. Una cara es la parte comercial y linda que te presenta Halloween, vamos a reír un rato, vamos a pedir dulces, y después está el trasfondo espiritual. ¿Por qué? Porque en realidad, a ver, ¿realmente los muertos aparecen en la calle? No, lo dijimos recién, dimos los fundamentos bíblicos. Claro, vamos a ver la superstición y los hilos no. Claro, los hilos, como dice a ver, lo leemos. Dice que a él no le hacen nada, a nosotros tampoco nos hacen mal las prácticas. Tampoco vamos a salir corriendo si vemos a unos nenitos disfrazados. No. Sabemos que dulce o truco no pasa nada tampoco. Pero también es bueno también averiguar por qué lo hacemos. Tal cual. El tema es que la Biblia, cuando habla sobre la ignorancia, mi pueblo pereció, Oseas 4:6, por falta de conocimiento. Entonces vemos cómo, no sé, un día vamos siento ruidos en mi casa, no pueden dormir mis hijos, y bueno, ¿qué hicieron? Y los disfraces, y bueno, ahí vienen los temas. O las películas de terror. ¿Es pecado mirar una película de terror?
no voy a decirte si es pecado o no. El Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, ¿a vos te conviene ver algo, gente muriéndose en una televisión? No, no te conviene verlo, no te edifica nada. Ahora, la Biblia lo está en contra, no, te dice elegí. El tema acá es la segunda cara de la moneda, y creo que es la que estaría bueno que prestemos todos mucha atención, es que en distintas partes del mundo, creo que lo dijiste vos, Gonzalo, o Diego, antes de arrancar, qué llamativo que en distintas culturas, en distintas partes del mundo, en la misma fecha, se celebra lo mismo. O sea, la adoptaron. La adoptaron. Vamos a hablar desde una perspectiva histórica, fue pasando de imperio en imperio. ¿Está bien? Lo tomamos y decimos, claro, los romanos, o sea, todo esto empieza con los celtas, los romanos invaden todo el territorio celta, toman la costumbre, afianzan festividades. Era muy común, los romanos celebraban cosas que eran de los griegos, de los babilónicos, o sea, venían de año tras año, o sea, de generación en generación, adoptaban la costumbre, muy bien. Pero ¿y en América? En América, ¿cómo llega? Bueno, llega por la colonización. Pero ustedes sabían que hay muchas civilizaciones y muchas comunidades que también celebran esta festividad, y es en el mismo tiempo y en la misma fecha. Entonces no es casualidad. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual, y ahí está el tema, en el mundo espiritual algo sucede el 31 de octubre. Es más, creo que es en Inglaterra, hay un edificio específicamente que se festeja ese día, y ellos festejan, es como el cumpleaños de Satanás, por así decirlo. Sí. Es el año nuevo, ¿no? Pero eso representa algo, porque para ellos, ese día, para esos sacerdotes, ¿no? Negros, digamos, ese día ellos es como que adquieren poderes por lo que hicieron para esos dioses. Entonces es algo que lo tenemos que tomar en serio. Claro, si hablaríamos de disfraces, no pasa nada. No. Si hablaríamos del trasfondo y la maldición que puede generar una tierra, eso sí es serio. Tal cual. Porque si de repente, en aquellos tiempos se sacrificaba una persona, y no era bueno. Matar gente inocente no es bueno. No es bueno. Ver películas de que maten de terror no es bueno, porque dice que la ventana del alma son los ojos. Después los chicos sueñan, no es normal. Tal cual. Y después crecen con eso. Con Claro, algo que creen que... Y por eso la Biblia dice que llaman a lo malo bueno, y a lo bueno le llaman malo. Miren, hay un versículo que también lo charlamos en el detrás y lo quiero mencionar, que es Deuteronomio 18, del 10 al 12, dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echará estas naciones de delante de ti. Yo hoy en el devocional de la mañana, en los grupos de nuestra iglesia, y también creo que lo subí a alguna red social, mandé Jeremías 10, que habla de algo muy pero muy similar. ¿Sí? Siempre el pueblo de Dios, a lo largo de la historia, desde Adán y Eva hasta ahora mismo, hasta este vivo, la humanidad siempre tuvo el mismo problema. Tuvo la manipulación de Satanás queriendo presentar una segunda opción que te termina llevando a un lugar totalmente contrario al que Dios te quiere llevar. Porque Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Exactamente. Y acá se celebra la muerte. Dios es un Dios de luz. Dice que Él es luz en medio de las tinieblas. Y acá, tinieblas. ¿Vos pensás que Satanás le presenta la muerte a Adán y Eva? Porque ¿por medio de qué? Por medio del pecado. Y por medio del pecado trae la muerte. ¿Sí? Dice que da la luz a la muerte. Ahora, fíjate cómo lo que vos decís se relaciona a todo. Porque Satanás vino para traer muerte, separación. Es el único propósito. Y este tema de las celebraciones trae eso. ¿Cuál es el fin? Que adoren a la muerte.
¿Ves? Antes, cuando éramos chicos, ya iban a adorar o ibas a ver una imagen de un esqueleto y te iba a parecer normal. Hoy quieren hacer normal todo, ¿no? ¿Cuál? Digamos, creían en el gauchito. Y primero era el gauchito. Y después se apareció que San la Muerte es el que guía el gauchito. Claro. El tema es este, que Dios está en primer lugar. Ahí Dios está. es el que manda. Vos hablas a uno que cree en el gauchito y dice, no, yo creo en Dios. No, crees en el gauchito, que el gauchito creía en San la Muerte. Y Dios, ese es el tema. Y ese es el problema. Recién vi un comentario de que para esta fecha en Corrientes siempre desaparece algún chico. Sí. Celebran culto a San la Bueno, Muerte. en Estados Unidos, para esa fecha, siempre muere alguien. Y no es casualidad. Satanás pide sacrificios de sangre. ¿Por qué? Porque dice que en la sangre está la vida. Y Jesús dio su vida y derramó su sangre por nosotros para salvarnos. Entonces es importante. Y Él es el sacrificio perfecto. Jesús dio su propia vida, como dijo recién Gonza. Dice, hay una pregunta que me pareció muy interesante y es si es lo mismo Halloween que el Día de los Muertos. Recién más o menos lo comentábamos. No, sí, se conectan entre sí. Se conectan. Se conectan y también de acuerdo a las culturas se tornan más o menos importantes. De acuerdo también el lugar. Son 3 días que se festejaban, no sé. Claro, eso está bueno aclararlo, que en la cultura celta la festividad arrancaba, eran 3 días. Y bueno, y actualmente también. ¿Por qué arranca el 31? Un mundial, ¿no? ¿No dan 3 días? Claro, arranca el 31, el 1 y el 2. En algunas culturas hasta el 2. En algunos países hasta el 2 sigue la festividad con el Día de los Muertos. En la iglesia de Roma, sí, festeja el 1 y el 2. Los santos. El Día de los Santos. Santos El Día de los Santos. Tal cual. ¿Qué cosa? Estoy buscando un versículo y cambiarle la... Porque algunos me preguntan qué es abominación. En otra versión dice, cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor, precisamente porque las naciones hicieron esas cosas detestables del Señor tu Dios, las expulsará de su paso. Abominación es algo detestable de los ojos de Dios, algo que no le agrada para nada. ¿Por qué todo se relaciona con la muerte en Halloween? ¿Por qué no se disfrazan, no sé, de algo más, no es un angelito, qué sé yo, de algo más? Por eso mismo, porque ellos No sé, porque adaptaron esa tradición de los celtas que se disfrazaban con pieles de muertos, de animales muertos. Eso no sé si lo mencionamos, Gonzalo. Sí. ¿Lo mencionamos? Lo vemos, sí. ¿Sí? Bueno, para los que se están conectando también lo volvemos a repetir. Sí. Ellos, los celtas, se disfrazaban con las cabezas de los animales y con las pieles de los animales muertos. Entonces, esa cultura, como fue tomando diferentes formas, hoy llegó con temas de disfraces. Hoy una empresa hace los disfraces y no tiene que andar matando animales para disfrazarse, pero es la misma esencia, digamos. Tal cual dice Lorena Beltrán, tenemos varios mensajes. Hay muchos cristianos que no lo toman en serio a esta fiesta, pero nos debemos parar como verdaderos soldados de Cristo, como fue David a pelear por el pueblo contra Goliat. Todos los demás estaban quietos, pero él no toleró que venía a amenazar al pueblo de Dios. Salió, peleó y ganó en el nombre de Jehová de los ejércitos. Quiero decir algo con respecto a lo que dice Lorena Beltrán. Muchos saben, los lunes damos comida en la calle y ayer el grupo que salió a entregar esta comida en una de las rutas que se hace con el auto, iban con el auto, ya era de noche, eran las 9, casi 9 de la noche, y encontraron en un lugar muy conocido de Ciudadela, pero muy conocido de Ciudadela, una persona toda vestida de blanco y 3 o 4 personas arrodillados postrándolo, círculo de velas. ¿Qué era? Era un ritual satánico. Acá viene la otra cara. Los nenes disfrazados no es el problema, no es tan importante eso. El tema es lo que hay detrás
y lo que pasa en el mundo espiritual en este tiempo. Estamos diciendo que en Mercedes, en Corrientes, aparecen niños. Estamos diciendo que en el barrio aparecen animales, también pasa. Que en Estados Unidos siempre para esa fecha muere alguien. Estamos diciendo que se entró en la globalización. Quieren que lo mezclemos con cosas más conocidas, con cosas de hoy, el aborto y un montón de ideas y razonamientos y pensamientos que también son abominación. Ahora, ¿tiene algo que ver una cosa con la otra? Todo tiene que ver. Todo tiene que ver con todo. El propósito de Satanás es matar, hurtar y destruir, punto. De ahí no la podemos disfrazar, no hay manera que nosotros podamos decir otra cosa. Porque después podés tener más dureza en hablar de Halloween o menos. O como algunas iglesias que quieren ser más carismáticos, dicen, bueno, celebro Halloween, así gano gente y le predico el evangelio. Yo no lo haría ni loco, yo celebro la luz, como dijiste vos. Sí, no, obvio, si de repente al merendero o al lugar donde vos estás, a la iglesia, vienen vestidos, se les enseñará. Pero no, bueno, queda lindo. No. Que de repente camine con un coso de sangre. No. Si nos ponemos a pensar. Sí, solo usando el razonamiento. Sí, usando el sentido común, sí, digamos. Sí. Después cada uno hace lo que quiere. Tal cual. Y después cuando tengan problemas, llámenos y hablamos por ustedes, pero claro, para eso estamos. Sí. Pero es una realidad, tampoco vamos a entrar, porque algunos dirán, no, es el legalista, que yo mi hijo lo he visto, está bien. Pero nosotros en este programa estamos enseñando de dónde viene. Tal cual. ¿Sí? De ahí tomen sus conclusiones. Así también enseñamos muchas veces qué es ser cristiano. No es solamente ir a la iglesia o llevar una cruz, ¿no? Enseñamos lo que dice conforme a la Biblia, porque siempre nos basamos ahí. Sí, tal Después cual. podrían decir que tenemos menos amor o no, porque nos metemos contra... Si quieren vestir, vístanos como quieran. Si quieren poner una calabaza en la cabeza, pónganle. Tal cual. Le va a pesar al chico. Sí, hay algo que habíamos dicho, no sé si la gente estuvo comentando, pero estuvimos hablando también de que hay una fiesta mucho más importante, para cambiar un poco de tema, que es algo que quizás podemos tomarnos de esto, ¿no? Buscar un poco la historia de cómo comenzó la Reforma Protestante. Porque yo creo que no es casualidad. No es casualidad que exactamente el mismo día que Martín Lutero, o sea, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clava sus 95 tesis, ¿no? en la catedral de Wittenberg, y ahí comienza la Reforma Protestante. Ese mismo día. O sea, no es casualidad que Satanás use ese mismo día, aunque los celtas lo usaron miles de años antes, pero en Estados Unidos llegó después de que Martín Lutero y toda la Reforma. Entonces y aparte, mira, no solo que no es casualidad, justo era el día de la práctica. Claro. Estamos hablando de un tiempo donde la Iglesia Católica, el término católico significa universal, era la iglesia del imperio, era la religión oficial de todo el mundo conocido. Estaban en pleno auge de este tema, estaban en pleno pago de indulgencia. Yo sé que si del otro lado hay algún hermano católico, es la historia, no es algo que estoy inventando yo, lo pueden entrar en cualquier fuente, cristiana, no cristiana, atea, es la historia. En YouTube mismo. En YouTube mismo. O sea, la iglesia, el catolicismo, termina siendo algo más político que espiritual, y terminan tomando dominio y control de todo lo que había y todo lo que había. Martín Lutero tiene una revelación y una lectura más en profundidad de las escrituras, y se dio cuenta de las anomalías y la incongruencia entre lo que la iglesia decía y lo que la Biblia decía. Claro, porque y ahí fue el tema. Para ellos, para la iglesia romana, tanto la Biblia como sus tradiciones es como que estaban al mismo nivel. Entonces Martín Lutero dice, no, la escritura está por encima de todo, claro, por encima de sus tradiciones. Entonces ahí comienza él a ver lo que la Biblia decía
y lo que la Iglesia Católica hablaba, ¿no? Y él se empezó a dar cuenta, yo estoy completamente seguro que guiado por el Espíritu Santo, y ahí comenzó algo que hoy creo que nosotros deberíamos festejar, como el día de la Reforma, digamos, ¿no? Porque ya son 500 y pico de años que tiene esto, ¿no? De 1517, 503 años, 503 digamos, años. Van a ser 503 años. Sí, y una reforma muy peleada para los que no lo saben. Hay mucha gente que ni sabe esto, que es cristiano de años y ni saben de dónde venimos. Por eso, por lo que estábamos hablando, si vamos a festejar algo, festejemos esto, celebremos esto. Sí, sí. Lo que hoy nosotros somos, lo que hoy nosotros predicamos, porque esto no solamente terminó ahí con Martín Lutero y los reformadores, No. Esto siguió y sigue hoy. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que los que vinieron después de Martín Lutero, los que siguieron sus enseñanzas y vieron todo lo que él fue escribiendo, ¿no? Y fue enseñando, ellos lo resumieron en algo que ustedes lo pueden buscar en YouTube. Hay mucho material de esto, pero es algo que se llama Las 5 solas de la Reforma Protestante. Y ellos, leyendo y escuchando a Martín Lutero, se dieron cuenta de que él hablaba de 5 cosas que eran doctrinas principales para lo que hoy es el cristianismo. Y que también yo veo que se está perdiendo eso. Por eso me gusta que podamos festejar esto y que la gente pueda buscar acerca de qué son las 5 solas de la Reforma. Yo se lo puedo resumir acá, pero se los voy a dejar para que lo busquen, y que ellos puedan ver qué es lo que ellos decían y lo que creían y lo que hoy estamos viendo nosotros. Tal cual. Más, agregando eso, no sé qué tiempo, ¿no? También de esta mujer, ¿cómo se llama? Que la agarraron antes de la Inquisición, ¿cómo se llama? Juana de Arco. Juana de Arco también, ¿no? ¿Estuvo en esa época o estuvo más antes? No sé, pero... Sí, más o menos para esa época. Porque sí, la tomaban como bruja y la prendían fuego. Sí, en realidad todo el movimiento reformador me encanta, o sea, salir estábamos hablando de Halloween y pasar a una muy buena noticia, que es la reforma que hoy nosotros conocemos, la iglesia tradicional de hoy, pero en realidad fue una iglesia que tuvo que salir de un imperio que estaba dominando el mundo. O sea, ser un protestante en ese tiempo no era ser cualquier persona. Es más, dentro del movimiento protestante hubo también internas que se llevaron la vida de muchas personas, también el engaño. Pero algo que le fue de mucha bendición a Martín Lutero, y me encanta siempre graficarlo, es el inicio de la imprenta con Gutenberg, ¿no? Ahí eso propagó el mensaje, y creo que fue lo primero fueron esas 95 tesis de Martín Lutero llevadas a la expansión, y bueno, después Martín Lutero traduciendo Biblias y haciendo un montón de aportes para la iglesia moderna. Pero la realidad es esta, familia, ustedes que están del otro lado, si tenemos que celebrar algo el 31, celebremos la Reforma, celebremos la vida de las personas que se animaron a marcar la diferencia, que se animaron a agarrar la Biblia y decir, che, lo que vos decís no es lo que me dice la Escritura, y desafiar esos límites. Recién hablaba Sandra de David y Goliat, ¿no? De ese gigante que atemorizaba a todo un pueblo, a todo un ejército, pero la unción del Espíritu Santo en un jovencito generó que ese gigante se caiga. Y hoy los gigantes siguen estando, pero no son gigantes porque son grandes o temerosos, sino porque chillan. Y tenemos que, como iglesia, tomar territorio, tomar lugar. ¿De qué manera? Por la fuerza, no, a través del poder de la oración. ¿De qué manera? ¿Una manera negativa? No, con el amor, con el ejemplo. No vamos a rechazar a un niño que venga a pedirnos dulce o truco, pero con mucho amor y con mucho afecto tenemos que recibir a esos niños y hablarle de Cristo. Hablarle que en el Señor hay esperanza. ¿Tenés preparada tu folletería para ese día? ¿Tenés preparado tu mensaje para aquellos que van a venir con sus hijos?
O lo único que le vas a decir, no, acá no venga, como cuando vienen los testigos de Jehová, claro, o alguien así. Hacemos eso, no lo tenemos que hacer. Tenemos que estar dispuestos y prestos para... Cuando dice dulce el truco, vos tenés que decir que es retruco. Claro, retruco y amargo, dijo el gaucho. Dulce truco no, amargo y retruco. Así que bueno, hay una buena oportunidad para aplicar. Tal cual. No sé si llegamos a ese punto, porque siempre llegamos tal cual. En el mundo espiritual hay una guerra. Nosotros como iglesia estamos ayunando, estamos en el segundo día de ayuno, vamos a ir a orar en plazas muy relevantes de Ciudadela, que sabemos que hay prácticas ocultistas hoy mismo, tal vez ahora, mientras estamos haciendo este programa, hay gente que ya está haciendo prácticas ocultistas no solamente acá, en todo el mundo, pero que como iglesia tenemos que orar y no dejar de interceder por nuestra Argentina, por nuestra ciudad. Y esto no es superstición, no es que, si la iglesia no ora, no, que el Señor nos manda a orar sin cesar. La Biblia nos enseña que tenemos que orar sin cesar. Entonces, y más en medio de estas celebraciones. Bueno, Celia nos deja un versículo de Deuteronomio 18 que lo mencionamos. Manuela Rolón dice, terrible que la gente no despierte a esto. Lutero se encendía cada vez que veía cómo manipulaban a las personas. Es terrible. Hay una película que está buenísima de Martín Lutero. Dice Florencia Oliva, dice, ¿qué consecuencias podemos tener por festejar una fiesta de Halloween? Bueno, ¿quién lo dice? Vamos. Si somos cristianos verdaderos, sí, no hay consecuencias. Pero aquellas personas que quizás se creen cristianos y su vida no concuerda con lo que ellos dicen, sí pueden tener consecuencias espirituales, ¿no? Y fuertes. El tema es que te están viendo, vos lo puedes dar más, podemos salir y vestirnos y aprovechar y nos vestimos ahí de cualquier cosa. El tema es, como dice Gonzalo, el tema es que te están viendo y quieren imitar, y sabes que vas a la iglesia, y sabes que sos un hijo de Dios. Y hacer esas cosas por ser moderno y confunde a la gente. Entonces la idea es que vos seas un mensaje claro y hablando de la vida, no de la muerte. Tal cual. Aparte tenemos mil ideas, ya dije, al fin del programa vamos a dar una idea. Saben que las leyes, si hay algún estudiante para abogacía lo sabe, que el Código Civil y la responsabilidad civil ante una falta siempre es la remuneración económica. ¿Qué quiere decir? Que aunque vos hagas algo y vos digas, yo no sabía que pasar en el semáforo en rojo estaba mal, pero si vos chocaste y vos hiciste un daño, vos te tenés que hacer cargo, lo sepas o no lo sepas. Acá pasa lo mismo. Nosotros podemos decir, acá hay una ley espiritual, que el pecado trae muerte. Es así. Entonces, pero yo lo hago y no me parece inofensivo. Bueno, nosotros te dejamos a que vos tomes la decisión y de acá a unos días, a unos meses, cuando nos mandes un mensaje y nos diga, necesito oración en mi casa, bueno, acá. Hay unos loquitos que también festejan la fiesta de la luz. Sí, la fiesta de la luz. Bueno, ¿y qué tenemos? Tiró la bomba, Diego, dale, desarrollalo. ¿Cómo es? Desarrollalo. No, sino que hay gente que festeja, cristianos que festejan la fiesta de la luz. Sí, en realidad, claro, octubrillante, o sea, son festividades que van siendo creadas para contrarrestar y sacar a las personas que... No estamos hablando de nuestro... No. El gobierno que nos puso luz por todos lados. No, tal cual. De Dieguito no estamos hablando. Claro. La fiesta de la luz puso luz en todos lados. No, estamos hablando espiritualmente y que adoran a Dios. Tal cual, y es luz, y es válido, y hay devocionales con esto de la fiesta de la luz, y se llama octubrillante. Hay material. Hay mucho material, tal cual. Así que sí, Florencia, hay muchas consecuencias, y desde las más mínimas hasta las más terribles. Hoy escuchábamos con mi esposo un testimonio de un ex satanista y contaba las aberraciones de la práctica, o sea, lo que sucedía. Todo arranca meses anterior, bueno, es muy larga la historia, pero esta persona decía que las consecuencias de esos rituales eran terribles para sus familias, las enfermedades que les provocaban, y después, claro, estaban atados, tenían que hacer otro ritual para esa enfermedad y así sucesivamente. Podríamos hablar mucho de este tema.
Miguel Ángel Duclé dice, estoy totalmente de acuerdo con los dichos ¿De quién? de Rodrigo. ¿Quién es? ¿Quién es Rodrigo? A ver, ¿quién es Rodrigo? Rodrigo. A mí me pusieron muchos nombres ya. Me parece que Rodrigo es él. Porque tú eres Simón, Pedro, Jesús. No sabemos si Jesús le cambió el nombre o se lo olvidó y le dijo, y que no le cambió el nombre. Pero dijo tú, Simón, tú, Gonzalo, Rodrigo. Un montón de Todos los Te nombres. llamaré Petra. ¿Te llamaré? Muy bien. ¿Quién tiene cara de Rodrigo? Me quedo, no sé cuál es. Yo creo que Gonza. Gonza, muy bien. Celia Franco dice, el cristianismo se basa en el triunfo de bien, Celia, no. Acá hay alguien que estuvo estudiando para mí, Dice, el cristianismo se basa en el triunfo de la vida sobre la muerte, de la luz sobre las tinieblas. Ahí está. Claro, quise decir al que está vestido con remera negra. Muy bien, sería Gonzalo. Gonzalo. Muy bien, Gonzalo. Así que bueno, familia, la verdad, creo que hablamos de todo un poco de Halloween. Si queda algo en el tintero, quiero que ya mismo lo pongan en el chat. Vamos a dejar unos 2 minutitos. Si alguien tiene alguna duda, la queremos contestar. Tenemos mucho material, pero ¿cuánto vamos a hablar? No vamos a estar, tocamos aspectos principales. Vamos a estar haciendo igual contenido en nuestra página, tanto en Instagram como en Facebook, sobre este tema. Estaría bueno hacerlo antes del 31. Si usted es, acá dice Eduardo, hay una iglesia maradoniana, ¿y sabés dónde está? Es verdad, sí. Está acá en Argentina, tiene fichero oculto y todo. Mira, y tal vez son 10 y ya abrieron sus puertas. ¿Y qué querés que te diga, Eduardo? La verdad, ya no sabemos qué pensar. Hay iglesias de todos los índoles, de todos los credos, y aún idiosincrasias totalmente que no tienen sentido. Pero bueno, lamentablemente es así, tenés mucha razón, Eduardo. Con respecto a esto, a los que son cristianos, que están del otro lado, al que es creyente, yo le animo a orar en este tiempo, a amar al que no lee la Biblia. Jesús aceptó a todos. No nos olvidemos que el que se echaba en fuego, el que ni las cadenas lo sostenía, estoy hablando del Gadareno, ¿no? Sí, la persona que estaba bajo maldición, toda la ciudad entera estaba bajo maldición. Jesús fue a Gadara y lo liberó. Y ese hombre terminó predicándole a más de 10 ciudades y llevando el mensaje del Evangelio. Entonces, no tomemos una postura de rechazar, tomemos una postura de enseñar, de dar algo de lo que hemos aprendido y que las personas tomen una decisión. Y la mejor decisión, ¿quién es? Es Cristo. Cristo, es dejar que la luz entre en nuestra vida y dejar que el Señor, que Jesucristo sea nuestro Señor y Salvador. ¿Algo más? ¿Tenemos algo en...? Algo del 1 de noviembre, algo del 2 de noviembre, sí, octubre, ¿no? Sí, noviembre. Hablamos Día de poquito. los santos de los difuntos, ¿no? Los difuntos Sí. Bueno, en México, ¿por qué en México? Muchos dicen, ¿por qué es tan conocido en México? Y bueno, por las misiones católicas en México. Por las Perdón, ese Sí, día sí. van al cementerio y llevan algo solemne y comen algo ahí. Tal cual. Y eso no me preocupa mucho, pero bueno. Me preocupa el día si sale muerto y come de la torta que lleva. Claro, sí, ahí ya estaríamos. El señor ya vino, me parece. Sí, ya estaríamos en un tema. Algo que no sé si hablamos es por cómo llega Halloween a Estados Unidos. Se lo dejamos como un dato de color para algo más histórico. Halloween llega, como dijimos antes, práctica europea, de los celtas, después tomada por los romanos. Después esto no lo hablamos, lo tiramos así como muy por encima. El catolicismo también tuvo, bueno, sí lo dijimos, Sí, tuvo una participación sobre esa tradición. Es más, Y ahí lo fuentes- puso los días de los santos difuntos. tal cual. Es más, fuentes totalmente ateas asocian al cristianismo, no al catolicismo, al cristianismo, a que Halloween es una práctica totalmente cristiana. No. No, y nada que ver. Viene de nada. Irlanda, por favor. Viene de Irlanda y ese cristianismo no es el nuestro, no es el de la Biblia, es el catolicismo, que era la religión oficial de todo el mundo conocido.
Y claro, cuando en el siglo XIX, principio del siglo XIX, con toda la crisis económica de Europa, viajan europeos, entre ellos irlandeses, un gran número de irlandeses, llegan a suelo estadounidense y canadiense, y ahí, claro, traen todo, traen su cultura. Yo cuando voy a la iglesia acá en Lomas de Zamora, 20 kilómetros de mi casa, antes de llegar a la iglesia paso por 7 cuadras donde hay colectividades bolivianas, peruanas, paraguayas, y claro, en un lugar venden salchipapa, en el otro arroz chaufa y allá venden chipa. Claro, llevan la cultura, es lo normal. Entonces ellos llevan la cultura a Estados Unidos, pero bueno, alguien se avivó y dijo, uy, en esto podemos hacer negocio, y ahí estamos. Ahí estamos como creo que en los años 20 se dio el auge de Halloween, y de ahí no paró hasta el día de hoy, llegando aún hasta la Argentina. Bueno, acá Juan González pone que el que me sigue no andará en tinieblas. Claro, y el que nos junta desparrama. Claro, no hay punto medio. Exactamente. Y bueno, recién hacía una pregunta a Vero del otro lado, si disfrazar a nuestros hijos es ofrendar. No, porque con lo que había dicho Gonzalo y lo que dice Juan Marmón también, de que nosotros seguimos a Jesús, podemos disfrazar. El tema con qué corazón lo hacemos, claro. ¿Qué enseñanza le dejamos? Porque acá lo importante no es que le enseñan, acá hacen todo por hacer y no le enseñan nada. Tal cual. Digamos, hay una procesión con velas y lo mandan. Y vamos. Hay, yo sé, el Día del Niño nos pasó. Sí. 7 locos vestidos de blanco, ¿no? Con sí. cordel, entregando caramelo. Y los chicos iban. Igual. Pero no se estaban dando cuenta de quién eran. Y bueno, eran los que habían salido a dar una vuelta de un lugar vecino. Tengo que tener cuidado por lo que digo para no ofender a nadie. Claro. Pero eran de las personas que hacían un banda, de Quimbanda. Bueno. Y salieron a entregar caramelos. Tal cual, sí. Y bueno, sí. Y tiene algo que ver, y no son hijos de cristianos, bueno, no. El tema es que no enseñamos. Si claro. Enseñamos y le explicamos, y ahí sí le podemos decir como Pablo, tome es lícito, pero no tome conviene. Claro. Tome es lícito, pero de ninguna cosa me deja dominar. ¿No? Acá en casa porque se sabe. Tan inocente. Acá en casa siempre se enseña, nunca le hemos prohibido nada. En la iglesia no es que en la iglesia te prohíben bailar, no. Bailar. El tema es que tus hijos no, como dice Vico así, ¿no? Una cosa que bailen, otra cosa que se manden, ¿no? ¿Por qué lo bailan? Para mostrar a otros su cuerpo. Ahí está. Es un tema largo. Parece sí. que es legalista, pero. Sí, en realidad en el trasfondo no es legalista, es algo que te termina conveniendo y es de bendición para tu vida. Me quedó esta imagen, se la muestro a ustedes que lo pueden ver en la tablet, la de la calabaza, no sé. Que primero no sé si se ve. Allá en no, y en Irlanda ustedes dicen, ¿qué tiene que ver la calabaza con Halloween? Bueno, en estas culturas celtas y en esta práctica no había calabazas, número uno, había nabos, no nabos, este tipo de nabos no. Había los nabos chiquititos. Eran los nabos grandes y se hacían caras ahí y adentro se ponían velas o luz y eso servía en la creencia, ¿no? En el pensamiento, en la práctica, de que eso le daba dirección a los espíritus que aparecían en esa fecha. Entonces, claro, los desviaban para que no lleguen a tu casa, los desviaban para otro lado, entonces seguían la luz. La práctica llega a Estados Unidos, pero en Estados Unidos no había los mismos vegetales que había en Europa. ¿Qué sería acá en la Argentina? Acá el zapallo. ¿Cómo es el cabutier? ¿Cómo se llama? El del locro. Debe ser el del locro, parecido al del locro. Claro, en Estados Unidos había gran cantidad de ese vegetal, y le pusieron, lo abrieron y lo utilizaron para esta práctica. Después hay una historia, la de Jack, de ahí también tiene origen el nombre, a ver si tengo el nombre, Jack Lantern, que es una historia pagana, un mito. Más que nada una novela. Sí. Una novela de la historia de alguien que peleó contra el diablo y no se fue ni al cielo ni al infierno. Entonces quedó deambulando y Satanás le tiró un fuego del infierno. Y dice que agarró un lugar, se metió dentro de una calabaza. Y ahí quedó la historia. Claro. ¿La vamos a creer? No, obviamente, no es bíblico.
como que Satanás quería vivir en el infierno y es de él, ¿viste? Claro. Bueno, esto es como decir, ¿no? O lo que nosotros creemos como cristianos, lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay un solo Dios, o sea, no existen otros dioses. Por más que te quieras inventar, no existen. O sea, esos dioses que la gente que no conoce al verdadero Dios cree, es un invento de su mente y de su corazón. Porque la Biblia dice que hay un solo Dios. Entonces no existe otro Dios. Por eso siempre nosotros hablamos de que busquen a este verdadero Dios y lo podemos encontrar acá en la Biblia, como hizo Martín Lutero, ¿no? No creyendo lo que dicen las personas por tradiciones, sino lo que Dios dice en la Biblia. Lo que hizo Martín Lutero es de repente ver el error, lo que hablábamos recién. El tema no es que enseñan más, directamente no enseñan. Claro, y copiamos o copian. Y algunas veces decimos cosas que también dijeron, pero cuando empezamos a averiguar, claro, sabemos que eso no es así. Y eso pasó con Lutero también. Él se animó porque muchos lo habrán visto, sí, pero él sí se animó. Sí, hubo muchos reformadores, pero no llegaron a nada. Igual en esa época no todos podían leer la Biblia, no todos tenían acceso, porque estaba en un idioma que solamente los que estaban dentro de... ¿En Alemania? No, en latín. Era el idioma oficial del imperio. Y claro, por eso la Iglesia Católica tenía la única interpretación de las Escrituras. ¿Qué hizo Lutero? La tradujo al alemán. Chau, se acabó el problema. Bueno, familia, ustedes que están del otro lado, el mensaje de esta noche con respecto a Halloween. Mira, si no te edifica, no lo hagas. Y no sé compasivo con los que lo hacen. Tené paciencia, amor. Por sobre todas las cosas, hablarle de Jesús. El Señor es el único que puede cambiar nuestra vida. Nosotros en algún momento estuvimos ciegos y Dios nos abrió los ojos y hoy podemos dar testimonio real de lo que el Señor hace. Tengo los últimos comentarios. Celia Franco dice, ¿te acordás del toro que paseaba en el 17? ¿El toro mecánico paseaba? ¿Qué cosa? No, porque hay una fecha que salen los toros a la cana, es muy grande. Salen toros, parte de la cultura, de la colectividad boliviana. España, ¿cómo lo hacen? No, toros de yeso, no, digo que salen los toros. No, y justo voy a predicar con la remera roja, hermano, ¿saben dónde termino? Bueno, estampado, y dice, y la cosecha de manzanas, claro, sí. Son historias que tenemos de las obras misioneras. La manzana sería para poner en el cosito de luz. Sí, tal cual. Así que bueno, quiero leer solamente un versículo que lo dimos creo que lo mencionó Sandra, y es 2 Corintios 11, 14 al 15. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás es muy bueno para disfrazarse. Por eso, en muchas de estas prácticas se ocultan. Ocultismo, lo dijimos la otra vez, en el programa ocultismo está en oscuridad porque no quiere que se saque a la luz. ¿Me quedó algún comentario? ¿Sí? ¿No? No, que la gente haga preguntas. Y estaría bueno recordar que lo compartan también. Sí, nos ayude a difundir. Y ayúdenos a difundir los pequeños videos que vamos a subir, porque vamos tal vez, si algo no quedó claro, lo vamos a aclarar ahí en 2 o 3 minutos, para que también sea un material para compartir y para viralizar. Porque a veces viralizamos el meme de la nena peleándose con la otra hermanita, no sé, no digo que está mal que lo hayan hecho, pero a veces viralizamos cosas que no nos provocan nada. Del paso ese que nos reímos, claro, de paso, viralicemos algo que puede cambiarle la vida a una persona. ¿Cerramos con algo más? ¿Nos quedó el tintero? Yo lo único que quiero decir es, hablando de, porque quiero terminar con esto, no con lo de Halloween, sino con lo de Martín Lutero, lo que creyeron los primeros seguidores de estos reformadores, y lo primero que ellos decían es que de las 5 solas, ¿no? Que es sola escritura, es la primera, que dice que la escritura es suficiente,
que la escritura es la máxima autoridad. Y la Biblia nos dice que en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces es la máxima autoridad y es lo que nosotros creemos, no como la Iglesia Católica, que es la Biblia, como dijimos antes, más las tradiciones. Así que más lo que dice el Papa. Tal cual. Menos tradiciones, más Biblia entonces. Exactamente. Bien, Diego. No, que ya el próximo programa, ¿cuándo lo hacemos? Próximo programa es dentro de 2 martes. ¿Cómo? A ver. El 10 de noviembre. 10 de noviembre. Tenemos el tema, no se lo vamos a decir. Si lo tenemos, no se lo decimos. Va a ser surprise, así que estén atentos. Y que nos manden comentarios de qué les gustaría hablar. Sí, déjennos comentarios. Si a ustedes tienen alguna duda, no se me hagan los sabiondos del otro lado. Y anímense a compartir, interactuar, porque nosotros queremos hacer programas donde podamos tener más diálogo con las personas. No nos sentimos solitos de este lado. Claro. Y después temas que quieren que hablemos. Tal cual. Si tienen algún tema, mándennos por privado. Saben que tienen en la página tienen la posibilidad de estar en Al pastor lo puedes llamar a las 24 horas. Sí, no, sí. Y yo les paso el número de mis coequipas. Ahí abajo van a estar apareciendo los numeritos. Así que sí, no, de verdad mándennos todas sus inquietudes, las cosas que tal vez no les hayan quedado claro. No se guarden nada. Queremos, Mesa de Tres es un espacio que está creado para charlar temas que son importantes y queremos hacerlos parte de ustedes de estas charlas. Ese es el objetivo. Todo empezó como algo de pandemia. Hoy es algo que quedó para instalarse y queremos continuar este programa semana tras semana. Bueno, ahora cada 2 semanas, porque estamos creando otros contenidos. Y se viene también seguramente un cambio de horario. Sí, por el tema de... Sí, en poquito tiempo, creo que ya el próximo programa, no, el otro, ya vamos a tener un cambio de horario que lo vamos a estar detallando también en la página. Bueno, quería decir sí, que si tenemos ganas de festejar algo, estaría bueno que todo a fin de mes, ahora en noviembre, fin de mes y diciembre, no, 1 de octubre, ya estamos ahí, que todos los meses podamos hacer, si queremos festejar algo, estaría bueno, a mí se me ocurre, de que podamos mirar al costado que tenemos ahí en casa, al vecino, y regalarle algo. Buenísimo. O preguntarle, o mercadería, o comida, pero regalarle algo. Acercarte. Claro. Acercarte porque esta vida, digamos, no te puedes ir al otro mundo sin conocer al que te han dado. No digo que no los conocen. Conozco mucha gente que es muy solidaria en ese sentido. Pero estaría bueno ir con un presente y todos los meses. Y así ya nos empezamos a agarrar tradiciones de... Tal cual. Y no le pidas dulce o truco, dale. Claro. Dale vos, dale una torta de manzana. Porque calabaza no consigo en ningún lado, digamos. Entonces inventemos nuestro solidario, con amor, ¿no? Tal cual. Sin esperar nada. Muy bien, y sin esperar nada a cambio. Bueno, esto fue todo en el programa de hoy, hablando de Halloween. Espero que compartas este video, que lo compartas en tus redes sociales. Lo puedes enviar por WhatsApp, lo puedes enviar por Messenger, lo puedes enviar a Instagram, a todos los lugares que vos quieras. Dejamos en este momento de que puedas viralizar este mensaje. Así fue todo, hemos terminado. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene en Mesa de Tres. Chao.